Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Sabemos que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños serán abusados en Colombia antes de cumplir los 18 años. Siempre hay esta confusión de, me lo estoy inventando, esto es real, esto es un juego, lo hace porque me está ayudando, es porque me quiere. Puede haber el tabú de nuestra generación, a nosotros nos decían el pajarito, la florecita, la cucaracha, la cosita. Desde ahí, si tú te das cuenta, Juanita, entregas un mensaje implícito muy potente y es: de esto no se habla. Se pueden dar abusos entre niños pares, incluso de la misma edad. Ojo, aquí no hay erótica. Todavía no hay desde la imaginación la erótica porque no hay suficientes hormonas sexuales en sangre. Bienvenidos a A Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Bienvenidos a un episodio más de A Todos Nos Pasa. Hoy nos acompaña Manuela Molina. Manuela es psicóloga infantil y creadora de la comunidad MindHeart. Hoy nos trae un tema que es muy importante, que no es fácil siempre de hablar, que no es fácil de explorar, pero que eso mismo hace que sea pertinente poner sobre la mesa y tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil. Por lo tanto, pues los invitamos a que si ustedes de pronto no se sienten todavía listos para hablar o escuchar de este tema, los invitamos a que por ahora no lo vean en este momento y es otra manera de cuidarnos. Vamos a darle la bienvenida a Manuela. Manuela, bienvenida de nuevo a Todos Nos Pasa. Qué gusto volverte a tener acá con nosotros. Gracias por esta invitación. Bueno, hoy un tema importante, sensible, que no siempre es fácil de abordar, Manuela, que es la prevención del abuso sexual infantil. Es un tema difícil, es un tema álgido, sin embargo, por la misma razón considero que es muy pertinente generar estos espacios porque es importante poner este tema sobre la mesa, ¿verdad? Absolutamente. Sabemos que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños serán abusados en Colombia antes de cumplir los 18 años. Entonces, según incluso reportes de medicina legal, cada día se reportan en promedio 48 casos de niños y niñas abusados sexualmente en sus propios hogares o en estos lugares donde deberían estar seguros, incluso el jardín infantil, el colegio. Entonces, un tema que puede detonarnos, que puede despertar viejas heridas, y les vamos a invitar a todos nuestros oyentes y a la audiencia que estén muy conectados con su cuerpo, y si en algún momento sienten que este contenido es demasiado, que puedan tomar una pausa, que puedan retomarlo después, que puedan incluso empezar a registrar esas sensaciones somáticas, hacer cruce de línea media, dar de pronto pequeños golpecitos, tapping, ¿cierto? Para ir integrando estas sensaciones en el cuerpo, tomar agua, ponerse de pie, respirar profundo, y que este sea un momento para poder realmente llevarnos herramientas concretas de prevención y detección. Claro que sí, importantísimo eso que nos dices, porque hay que empezar por cuidarnos a nosotros mismos, y esas recomendaciones creo que para nuestra audiencia también son muy importantes al hablar y al exponer este tema tan importante, como decíamos, pero que no siempre es fácil de abordar. Quiero preguntarte, en realidad, ¿qué tanto ocurre esto en nuestro país, de pronto en Latinoamérica? ¿Cómo estamos? Realmente, como te decía, pasa mucho más, de una forma más frecuente de lo que llegamos a siquiera imaginar. De hecho, México está catalogado como el país número 1 en Latinoamérica y el Caribe, donde más abusos sexuales infantiles ocurren, y Colombia no se queda atrás porque desafortunadamente tenemos muchos casos, como te decía, 1 de cada 4 niñas, 1 de cada 6 niños. En Estados Unidos, 1 de cada 10 niños y niñas, no hay distinción. Entonces es una realidad que además ocurre de manera muy silenciosa, porque tendemos a pensar que aquel adulto que comete un abuso sexual infantil, entonces es una persona extraña, es una persona que definitivamente va a estar lejos de nuestro núcleo familiar, y muchas veces en el 90% de los casos son los mismos familiares, personas muy cercanas a este niño o niña, o algunos de estos cuidadores en jardines infantiles y colegios. Entonces su propio profesor, el propio coach del equipo de fútbol, el propio tío, el propio padrastro, muchas veces los primitos. Ahora vamos a hablar qué pasa cuando son entre pares, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, tenemos que seguirnos informando porque esto ocurre más de lo que imaginamos. Creo que es un momento muy oportuno para que de pronto nos ayudes a entender y a comprender cuando estamos hablando de abuso sexual, ¿verdad? Sí. En los niños, niñas y adolescentes.
y poder de pronto diferenciarlo de algunas otras situaciones que también nos pueden llegar, pero que no necesariamente son un abuso sexual infantil. Tal cual. Entonces, cuando hablamos de un abuso sexual, estamos hablando de cualquier interacción en la que un adulto está utilizando la manipulación, el engaño, el chantaje, incluso muchas veces el juego, este juego enmascarado, para acceder al cuerpo de un niño y cometer cualquier acto sexual con o sin contacto, que es donde se está buscando gratificar sexualmente. Cuando digo con y sin contacto, esto es súper importante, Juanita, porque digamos que el visible o el que rápidamente identificamos es el abuso sexual con contacto. ¿Qué quiere decir esto? Es esa interacción en donde víctima y victimario están involucrando su cuerpo. Hubo tocamientos, hubo besos, hubo penetración de los propios genitales o algún objeto incluso. En general es cualquier interacción con el cuerpo de ese niño o niña que esté buscando la gratificación de esa persona. Incluso nos llegaba un caso en el que un abusador estaba introduciendo la lengua en el oído de un niño para gratificarse sexualmente. Ahí estamos hablando claramente de abuso sexual con contacto. Así tú digas, pero era la oreja, pero la lengua, pero aquí no estoy hablando de genitalidad. Entonces tenemos que la intención. y salir de esta idea de solamente limitarlo a genitales. Obviamente aquí por tener esta implicación de con contacto, pues es un poco más evidente, ¿no? Sin embargo, también está el abuso sexual infantil sin contacto. Este es un poco más difícil incluso de detectar, pero deja secuelas igualmente graves y devastadoras. Y cuando hablamos de abuso sexual sin contacto, estamos hablando, por ejemplo, de niños y niñas que son expuestos a pornografía. Tenemos el caso de un profesor en un colegio, profesor de biología, que estaba llamando a uno de sus estudiantes y le estaba diciendo, un estudiante de 11 años, le estaba diciendo, mira, estás perdiendo la asignatura, entonces vas a venir a mi oficina, yo te voy a pedir que hagamos un refuerzo, y donde casualmente estaban viendo temas de reproducción humana. Entonces, de repente, con ese pretexto, porque todo se da en el marco del engaño y la manipulación, le decía al estudiante, ven a mi oficina, cerraba la puerta y le decía, estás perdiendo la materia y yo te estoy tratando de ayudar. Entonces, tú no estás aprendiendo, yo te voy a poner unos videos para que sea más gráfico para ti, porque tú eres más visual. Y entonces de repente ponía el computador y lo exponía a pornografía. Obviamente con el propósito de la propia, ¿cierto? El propio placer de ese maestro al ver a ese niño expuesto a la pornografía. Para el niño ahí, pues no es es decir, no es detectable, no es identificable cuál es la intención que hay detrás. Él considera que está en un espacio de refuerzo. Vamos a ver que cuando hay abuso sexual, ya sea a niños y niñas en primera infancia o incluso adolescentes y adultos, siempre hay esta confusión de, me lo estoy inventando, esto es real, esto es un juego, lo hace porque me está ayudando, es porque me quiere. Entonces en adultos, esto hace parte de la terapia con mi bioenergético, esto hace parte de la terapia que debería hacer con mi chamán o mi guía espiritual. Estas personas que están en una posición de poder y a través de nuevo de este engaño, juegan los pasos del grooming, de los que seguramente vamos a hablar más adelante, juegan con la psicología de la víctima, donde la víctima realmente queda confundido y no logra diferenciar si esto es algo cotidiano que debería normalizar o si es un abuso sexual infantil. En este caso, entonces, cerraba la puerta, lo exponía a pornografía y obviamente ahí estamos hablando de un abuso sexual infantil sin contacto. Entonces, sigamos con sin contacto. Puede ser exposición incluso a los propios genitales. Entonces ese pedófilo o pederasta puede excitarse muchísimo de que el niño vea sus genitales o ponerlos también a presenciar actos sexuales, digamos, en vivo, tomarles fotografías. Entonces muchas veces son fotografías en posiciones eróticas o de sus propios genitales. Entonces, cuando hablamos de prevención, vamos a ir entregando como esas semillas de prevención en la medida que vayamos conversando. Cuando hablamos de prevención, tenemos que hacer énfasis en, ahora que eres un niño, nadie puede ver, tocar, besar, ni tomar fotografías de tus partes privadas. ¿Qué son las partes privadas? Esto lo empezamos a enseñar desde los 2 años. Las partes privadas son todas las partes del cuerpo que si tú te pones a pensar, tapamos cuando vamos a la alberca, a la piscina, ¿cierto? A bañarnos en espacios públicos. Entonces, cuando estamos en la piscina, tú te ves que las niñas se van a tapar su vulva, su cola, como decimos en Colombia, su pecho, que va a ir creciendo, ¿cierto? Luego se va a convertir en senos. Entonces, con esa claridad decimos vulva, ano, senos. Y luego cuando hablamos con los niños es, mira, los niños que se van a tapar, sus testículos, su pene, su ano. Ahí vamos a incluir otra parte del cuerpo que aunque no la tapamos cuando vamos a ir a la piscina, que es una metáfora que a mí me gusta mucho para explicarle a los niños cuáles son las partes privadas del cuerpo, vamos a incluir la boca. Entonces, la boca es una parte visible y sí, con la boca cantamos, comemos, damos incluso besos en la mejilla, siempre en la mejilla. Al mismo tiempo, tu boca también es una parte privada. Entonces, si alguien pide que uses tu boca para, por ejemplo, besar los genitales de otra persona, tú vas a decir no, porque sabes que no está bien, esa persona, ¿cierto? Puede querer hacerte daño y me vas a contar a mí, yo siempre te voy a creer y te voy a ayudar. Entonces,
Si quieres, otra pregunta que nos van a hacer es, ay, Manuela, no le podía dar besos en la boca a mi hijo, es que es una práctica amorosa, es que mi mamá lo hacía conmigo, mi papá conmigo. Y ojo, puede no tener ninguna connotación, ¿cierto? De erotismo y sexualidad. Y entiendo las familias que nos dicen, ay, pero yo le doy piquitos a mi hijo en la boca y lo hago con todo el amor del mundo. Al mismo tiempo, necesitamos poder enseñarle a estos niños desde muy temprano que de nuevo boca es un lugar privado y que si quieren dar besos puede ser en la mejilla, en la frente, en ninguna otra parte. Entonces, además, por un tema de salud, o sea, se le puede transmitir a un niño herpes, caries desde estos besos que no son ni siquiera, cierto, higiénicos y tampoco son favorables porque luego un abusador sexual infantil se puede aprovechar de esta situación. Como está normalizado darle besos a mi mamá en la boca en casa, entonces llega un abusador y me dice, mira, es que así nos mostramos amor y yo no puedo como un niño pequeño diferenciar, es que, a ver, es solo mi mamá, es solo mi papá. No, entonces besos en la boca, otra semilla de prevención, los vamos a erradicar inmediatamente. Y agregaría, o tú me dirás, por ejemplo, has hablado todo el tiempo de las palabras, cómo se llaman las partes privadas, los genitales. Creo que eso es algo que muchas veces pasa, que les ponemos otros nombres, ¿cierto? Y no debería ser, ¿cierto? Una semilla también de prevención es que los niños les hablemos desde muy temprana edad con el nombre que corresponde, como hacemos con cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Con el nombre que corresponde. Y yo sé que aquí puede haber el tabú de nuestra generación. A nosotros nos decían el pajarito, la florecita, la cucaracha, la cosita, y entonces inventaban cualquier eufemismo para referirse a los órganos genitales. Y desde ahí, si tú te das cuenta, Juanita, entregas un mensaje implícito muy potente y es, de esto no se habla. Esto es lo prohibido, lo innombrable. Y no, vamos a nombrar, como decimos, ojo, nariz, boca, vamos a decir pene, vulva, testículos, ano. Y aquí otra confusión es que normalmente decimos vagina, ¿cierto? Yo crecí con la vagina, incluso vas al ginecólogo y te hablan de la vagina y esto es un error porque resulta que la vagina es lo que está interno, ¿cierto? Es el canal vaginal. Cuando yo le digo a una niña pequeña, te voy a enseñar a limpiarte con papel higiénico, ¿cierto? De esta manera, tu vagina es un error porque la vagina está por dentro y no es visible. Cuando yo le digo a una niña, mira, te vas a limpiar así, tu vulva, estamos hablando ya del clítoris, de los labios, de lo que está externo y es visible. Entonces uno diría, ay, pero ¿por qué? ¡Qué bobada! ¿Para qué esa generación se complica tanto? Pero tiene una relevancia el poder ponerle su nombre. ¿Cómo es posible que como mujeres estamos tan desconectadas que hemos llamado por el nombre que no es el nombre errado a una parte tan importante conectada además con nuestro placer, nuestra sexualidad? Entonces se llama vulva, por dentro está la vagina, refiriéndose al canal vaginal y claro que necesitamos empezar a nombrar con la veracidad y con la tranquilidad que corresponde para que además nuestros niños y niñas sepan de esto. Claro que puedo hablar con mi mamá y mi papá, hace parte de mi esquema corporal y lo sé cuidar, empezando por lo sé nombrar. Manuela, y bueno, nos has ido como explicando estos conceptos tan importantes y empezamos a preguntarnos cuáles podrían ser unos indicadores, unas primeras señales de que algo está pasando con nuestro hijo, con algún niño que también tengo a mi cuidado. ¿Qué podemos empezar a identificar que nos prenda esas alarmas? Entonces, aquí voy a traer a colación un tema que me parece fundamental, que de hecho yo hasta hace muy poco aprendí y me actualicé con Paula Aguilar. Ella es especialista, psicóloga mexicana de Mamá Conciencia, su proyecto. Y nosotros, Juanita, cuando hablábamos de abuso sexual infantil, siempre explicábamos que el adulto, ¿cierto?, que estaba abusando al niño, no solamente podía ser un adulto, en realidad podía ser, digamos, un adolescente, pero siempre y cuando hubiese 4 años de diferencia entre el niño que está viviendo las agresiones y el que las está cometiendo. Sí. Entonces, digamos que eso puso un obstáculo para todos los profesionales de la salud porque de repente llegaba una familia que nos decía, Manuela, es que vi una interacción extraña entre mi hijo y su primito. ¿Cuánto se llevan? No, pues se llevan 1 año. Inmediatamente, casi como por la teoría, por lo que nos decía el libro, descartábamos. Ah, bueno, ya es juego exploratorio, no te preocupes. Están interactuando con algún contenido sexual, pero se llevan menos de 4 años, descartémoslo. Y estábamos cayendo en un gravísimo error, porque resulta, Juanita, que se pueden dar abusos entre niños pares, incluso de la misma edad. ¿Cómo funciona esto? Y le pido a todos nuestros oyentes de audiencia que escuchen con mucha atención. Resulta que si un niño ha vivido un abuso sexual infantil, esto permanece en silencio, no lo ha logrado procesar, no lo ha logrado comprender, ¿cierto? Fue víctima entonces de un contenido sexual inapropiado para su edad, va a tender a replicarlo con otros niños, como una forma de comprenderlo, de darle sentido, de darle sentido. Así como lo proyectan en el juego con sus muñecos, también lo puedan proyectar en la interacción con un otro. Aquí que es importante, sí estamos hablando de un abuso sexual donde ese niño no es un abusador. Esa es la diferencia. Importantísimo. Entonces, repito, ese niño como una réplica
donde es víctima de otro abusador, simplemente está poniendo, ¿cierto?, en esa interacción, en ese juego, lo mismo que él vivió. Es como, ok, esto es normal, ¿qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que me hicieron? Lo recreo, ¿cierto?, también como una forma de organizar y metabolizar eso que yo he vivido. Eso no lo convierte, jamás será un abusador. Ahora, frente al otro niño, el otro niño sí puede registrar en su sistema nervioso un abuso. Entonces ahí, eso es muy importante entenderlo porque no vamos a hablar aquí desde, ok, entonces ese niño par que está cometiendo el abuso necesita, entonces es una conducta delictiva, o no estamos hablando ni mucho menos de eso, sino aquí hay dos víctimas y ambos niños necesitan ayuda. Un ejemplo que me encanta, Juanita, es imagínate que, no sé, tus hijos acá 7 años, 8 añitos y están aprendiendo a leer. ¿Qué hace un niño cuando aprende algo nuevo? ¿No? Aprende a leer, sale a la calle y que Todo lo lee, todo lo quiere leer. Sí, Así es. salen a la calle y es como empiezan a leer la valla publicitaria y entonces ven un aviso y empiezan a leer el aviso en la calle. Es exactamente lo que está pasando con estos niños. Han vivido una experiencia que no han logrado procesar y entonces luego es como le doy sentido a esto. Lo empiezan a recrear y recrean esta vivencia con su primito, con su hermanito, con otro niño en el jardín. Esto tiene que prender una alarma y nos tiene que poner el foco no en el, ay, cómo regaño al niño que está haciendo estas conductas indebidas o cómo lo expulso del jardín o lo expulso del colegio, ni mucho menos. Tengo es que preguntarme, si lo está haciendo, alguien se lo hizo. Si lo está haciendo, alguien se lo hizo. Si eso no viene por imaginación, no viene porque lo pensó. En absoluto. Entonces, si quieres, ahí podemos distinguir, hacer esta diferenciación importantísima entre el juego exploratorio propio de la edad y del desarrollo infantil versus una conducta hipersexualizada que me está hablando de una réplica de abuso. Claro. ¿Me parece? Importantísimo tener claridad porque pues no necesariamente es, pero sí hay que tener claro qué hace parte de lo esperado para esa etapa, el desarrollo psicosexual, ¿verdad? Y que sí sería un abuso. Y a la larga, los que nos están oyendo se están preguntando, bueno, Manuela, ¿pero de qué estás hablando? A ver, si 2 niños se dan un beso en la boca, entonces ya, réplica de abuso. Sí. No. Entonces vamos a ir paso a paso. Resulta, Juanita, que de los 2 a los 6 años, nosotros sabemos como psicólogas que los niños tienen todo este despertar de la curiosidad. De los 2 a los 6 años, en el desarrollo psicosexual de los niños y niñas hay curiosidad. Es propio de la edad. Es propio de la edad. Entonces, de repente empiezo a ver, ok, yo tengo algo que se llama pene. ¿Tú qué tienes? ¿Tú tienes pene? Ah, no. De pronto veo que mi mamá, que está en la ducha conmigo, ojalá a los 3 años, otra semillita de prevención, desde los 3 años ojalá podamos darles más independencia y autonomía para que todas las prácticas de autocuidado las hagan por sí mismos. Ningún niño se va a traumatizar después de los 3 años porque mamá, papá se bañen con él o con ella. Lo que sí necesitamos es que poco a poco vayan sintiéndose dueños de su cuerpo y no tiene sentido que yo le diga, nadie puede ver tu cuerpo desnudo y yo todavía me baño con mi hijo de 5 años. ¿Cierto? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo te voy enseñando que tu cuerpo es tuyo, que hay algo llamado privacidad, que tu cuerpo desnudo solo lo puedes ver tú mismo, o de pronto el médico, siempre que mamá o papá estén presentes con ese médico. Retomemos. El niño, no sé, digamos que tiene 3 años o es incluso menor, porque empieza desde los 2 años, está bañando con mamá y de repente mira y le dice, mamá, ¿qué es eso? Mi amor, esa es mi vulva. Mami, ¿y por qué? Y empiezan a preguntar, ¿y por qué la mía es distinta? Entonces, sí hay curiosidad por los genitales. Esto es propio del desarrollo. Ahora, también pasa entre niños que en esta misma curiosidad empiezan a preguntarse, a ver, ¿tú tienes pene como yo? ¿Y el tuyo es más largo que el mío? Y entonces, si tú no tienes pene, ¿qué tienes? Esa curiosidad es propia del desarrollo y puede pasar que inicialmente esa curiosidad sea táctil, entonces los niños muchas veces literalmente quieren mirar, pero rápidamente pasa como la curiosidad, ¿no? Yo miro, ok, y ya. Y otras veces esa curiosidad pasa de lo táctil, de lo visual, perdón, a lo táctil. Entonces sí puede pasar que es como a ver, déjame tocar. Ahora, esto es importantísimo. ¿Cómo están tocando a ese otro niño? Es lo que hace toda la diferencia. Paula Aguilar me encanta el ejemplo que pone y es como si tocaran el timbre de una casa. Entonces de repente yo sí quiero ver tu pene, a ver si se parece al mío, a ver si cuál es más grande, cuál es más largo, cómo se ve el tuyo, estoy descubriendo el mundo. Y de repente cuando voy a tocar, toco como si fuera un timbre. Es algo así como con un dedito toco un timbre y como si tocara y moviera algo nuevo y ya. Y hasta ahí, ¿cierto? De repente, de nuevo, paz de esa curiosidad táctil donde toco como si eso fuera una cosa y un timbre que desconozco, ya, ok, listo. Y rápidamente puedo reorientarme a otras cosas y a, ¿cierto?, otras curiosidades. Los besos en la boca también es normal que en el juego, por este juego simbólico, recreen experiencias cotidianas como vamos a ir al supermercado, pero también en esas experiencias cotidianas vamos a jugar a que nos vamos a casar o porque acabaron de ir a un matrimonio y eran pajecitos. O vamos a jugar al parto porque mi mamá acaba de tener a mi hermanito menor y yo escuché del parto. Entonces sí, tienden a jugar, ¿cierto? Todas estas experiencias cotidianas y puede que hayan visto a sus cuidadores darse besos en la boca, lo cual no tiene
nada, ¿cierto? Nada de malo, es una expresión de afecto. Al mismo tiempo puede que se den besos en la boca entre ellos, pero de nuevo, de ahí no pasa. Es como estamos jugando, un beso. Y ahí otra semilla de prevención. Obviamente voy a intervenir y le voy a explicar, amor, ahora que eres un niño, puedes dar besos en la mejilla, en la frente, en ninguna otra parte del cuerpo, ni en tu boca. Tu boca es esta parte privada. No le das besos en la boca a nadie, ni a la persona que más quieres, ni a tu profe que adoras, ni a tu nana que quieres tanto, ni a mamá, ni a papá, ni a ningún otro niño. Ahí vamos a incorporar otro comportamiento propio, que se autoestimulen. La autoestimulación genital, que un niño toque sus propios genitales y se quede incluso rozando sus genitales, se quede tocando con su manito. Entonces hay chiquitos que cuando dejan el pañal, normalmente entre los 2 y los 3 años, de repente dejan el pañal y, oh sorpresa, con su mano tocan su pene o su vulva y dicen, wow, esto se siente placentero. Descubren algo nuevo. Una sensación placentera. Diferente. Ojo, aquí no hay erótica. Todavía no hay desde la imaginación la erótica porque no hay suficientes hormonas sexuales en sangre. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que cuando se rozan, de repente dicen, esto se siente relajante, como si me rascara una oreja y digo, ay, qué rico se siente rascarme la oreja y esto me relaja. Entonces, sí es común, propio del desarrollo, que algunos niños se puedan autoestimular y usualmente lo hacen mientras están viendo televisión, mientras están aburridos o distraídos, o por ejemplo, sí podemos ver también cuando hay índices de ansiedad. Si hay un niño que tú dices, Manuela, es que en el jardín infantil tengo una chiquita que durante el día, en la clase, recurrentemente se para en su escritorio y empieza a mover y como a estimular, ¿cierto? Su vulva con el roce, por ejemplo, eso nos pasó con una maestra, se estimula con el roce de la mesa, ¿cierto? Y entonces empieza a hacer este movimiento como pélvico para que el roce de la mesa le estimule la vulva, pero lo hace por mucho tiempo. Ahí lo primero que voy a pensar es, ¿está ansioso? ¿Qué está pasando? Hay que preguntar. Claro, preguntarse. No necesariamente voy a inferir inmediatamente un abuso sexual infantil porque necesito ver más indicadores en este caso. Pero aquí normalmente tiene que ver con ansiedad, con estrés. Es una forma que el cuerpo está buscando regularse sensorialmente. ¿Listo? Hasta ahí, Sí. repito, autoestimularme. ¿Qué voy a hacer si encuentro a mi hijo? Entonces, viendo televisión, que eso es típico, y empieza a tocarse su pene o tocarse su vulva. De nuevo, voy a interceder en ese momento y no le voy a decir, guácala, cochino, eso está mal, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace, porque de nuevo, no hay absolutamente nada de qué preocuparnos. El niño se está tocando su Y la vulva. autoexploración en ese sentido y en ese Importantísimo. contexto es importante y es parte del Es desarrollo. parte de. Entonces, lo que yo sí le voy a explicar es, por ejemplo, Simón, te estás tocando tu pene. Lo voy a nombrar. Simón, te estás tocando tu pene porque sé que se siente bien, mi amor. Entonces, primero lo nombro. Manuela, me tiembla la voz, me da angustia, yo no soy capaz ni de decir pene. Vamos a trabajar en nosotros Mismos. para poder entonces explicarle, Simón, te estás tocando tu pene, sé que se siente placentero, mi amor, o se siente rico, o se siente bien. En este momento, mira a tu alrededor. Está papá aquí, está tu abuela en la cocina, estoy yo, está tu hermanita. Si te vas a tocar tu pene, o el caso, ¿cierto? Te vas a tocar tu vulva, debes hacerlo solo cuando estés en privado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no haya nadie a tu alrededor. Lo puedes hacer en el baño o en tu cuarto. En este momento hay muchas personas a tu alrededor y no te puedes tocar el pene, no te puedes tocar la vulva porque eso solamente lo vas a hacer en privado. Y entonces ahí puedo darle al niño algún regulador sensorial, una pelotita antiestrés o de repente algún fidget toy, como le llamamos, ¿cierto? Un juguete sensorial para que el niño mientras vea televisión vaya aplastando su pelotita o vaya, ¿cierto? Usando como su slime o lo que sea. Aquí las familias yo sé que se van a alarmar y van a decir, ¿cómo así, Manuela? Lo estoy mandando a autoestimularse en el baño y en el cuarto. Y de nuevo, ¿qué concepción tienes, ¿cierto? De que se toque sus genitales y sea placentero. ¿Qué concepción tienes? Porque no hay ninguna concepción negativa. Entonces yo lo que le voy a decir es, puedes tocar tu cuerpo y entiendo que tocar tu pene se siente bien, que tocar tu vulva se siente bien, porque te sientes rico y te relaja. No lo puedes hacer cuando hay personas a tu alrededor, lo debes hacer en privado, cuando estés solo, en el baño, en tu cuarto. Y mira, lo importante es que es ir mandando esos mensajes como de autocuidado, de protección y de que es lo público y lo privado, que mi cuerpo también es mío, ¿no? De que no lo expongo pues ante personas que estén alrededor. Entonces ahí para ir recopilando, esperado en el desarrollo y sobre todo de los 2 a los 6 años van a tener curiosidad por los genitales, ¿qué tienes ahí? Muéstrame, puede que quieran ver o que a veces quieran tocar. ¿Cómo tocan los genitales de un otro? Como si fuera un timbre, como si fuera un objeto nuevo. Se pueden llegar a tocar sus propios genitales como una forma de nuevo de relajarse cuando están cansados, aburridos, cuando están un poco estresados y ahí yo voy a redireccionar para que lo haga en soledad. Hasta ahí vamos con lo que es típico, ¿cierto?, del desarrollo.
Pasan los 6 años y a los 6 años, básicamente a los 7, en este cambio, cuando salen de la primera infancia, va a haber un poco de pudor. Yo ya entiendo que mi cuerpo es mío y ya empieza a incorporarse un poco esta vergüenza y un poco el pudor, y entonces de repente tú te das cuenta que con tu hijo de 7 años antes, tú entrabas a la habitación y si se estaba cambiando era como, bueno, dale, mi amor, y ya, y todo cierto, súper cómodos en la desnudez, pero después a los 7 años ya es, mamá, me estoy cambiando, salte, no me mires. Pero esto es propio también del desarrollo. Y es un indicador de Importantísimo. que está sano y que se está dando de una manera acorde a lo esperado. Sí, está creciendo. ¿Qué es importante aquí entonces? Entender que a los 7 años y hasta ya lo que será luego la adolescencia, que vuelve a haber como un despertar desde la curiosidad, pero ya con un componente erótico, ¿cierto? De los 7 a la adolescencia en realidad se va a tender a disminuir esta curiosidad. ¿Ya? Entonces, no es común. Si, por ejemplo, tú tienes una niña de 9 años que insiste en querer verle el pene a su primito de 5, prende la alarma. ¿Sí? Repito, después de los 7 años, esa curiosidad disminuye y de hecho hay un como guacala, ¿no? Y no quieren saber nada de genitales y entonces ya la curiosidad pasa. Y si de repente tengo un niño de 7, 8, 9, 10, 11 años, demasiado curioso y con esa intención de quiero ver y qué es esto y mamá y muéstrame, voy a simplemente observar mucho más. ¿Listo? A estar más atenta. Estamos teniendo una conversación muy profunda y muy importante con Manuela Molina. Los invito a seguir esta conversación en nuestro próximo episodio de A Todos Nos Pasa. Si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil o si tú también necesitas apoyo y asesoría, en nuestra descripción podrás encontrar unos links en donde se te podrá asesorar de la manera más pertinente. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.